8 minutos para este 9 de julio. Va a estar pensada varias actividades en nuestro país y en nuestra provincia, un poco para reivindicar también nuestra soberanía. Y una de las acciones tiene que ver con la famosa hidrovía, o mal llamada hidrovía, dirían algunos, y esta decisión del Estado argentino de recuperar el control de esa vía navegable, pero habría que decirlo por un año. Y después habrá que ver qué es lo que pasa. Una de las acciones en el marco de este 9 de julio se va a realizar aquí en Posadas ese día a las 9 de la mañana, con el eje puesto justamente en este reclamo que se viene haciendo desde mucho tiempo, que es recuperar para nuestro país el control de esa vía navegable, esta vía navegable del río Paraguay y Paraná. Y está en línea Víctor Rosenfeld, docente de nuestra universidad, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, además militante político, social, con quien venimos discutiendo en distintos espacios estas problemáticas. Víctor, muy buenos días, ¿cómo está? Alicia Rivas lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Alicia? Buenos días. Muy bien, muchas gracias por este tiempo. Bueno, nos acercaba la invitación para este 9 de julio. Cuéntenos un poco de qué se trata esta convocatoria. Bien, el 9 de julio es un aniversario muy caro para todos los argentinos, porque se declaró la independencia de España, y después se le agregó al poco día de toda otra dominación extranjera. Bueno, entonces creemos que nosotros es fundamental. Hace 2 años nosotros hicimos un gran acto, en el 2016 hicimos un gran acto con muchas organizaciones populares, gremios, etcétera, justamente en el bicentenario de la patria. Bueno, y es muy especial también este año hacerlo, porque está en juego el Estado Nacional, y el gobierno decidió, como usted dijo en la presentación, recuperar por un año la hidrovía que le llaman, o sea, que es los canales navegables sobre el río Paraná y Paraguay. Bueno, esa es y nosotros entonces invitamos a un acto a todos los sectores populares. Ya hay unas cuantas adhesiones, y no se va con una sola bandera, que es por la recuperación de la soberanía, de nuestra soberanía, en este caso del río Paraná. Va a ser en el monumento Andresito, y que todos los sectores puedan expresarse, nosotros con ese único cartel, digamos, y porque pensamos que tenemos que discutir esta decisión que ha tomado el gobierno. Nos parece positiva, y es un pasito para avanzar en la recuperación de la soberanía. Porque, bueno, por muchos factores, ¿no es cierto?, que podemos charlar, ¿no? Pero que es fundamental. Cuando tuvimos la gran oleada neoliberal con Menem, que privatizó todo, desde los ferrocarriles, bueno, todo lo que conocemos, ¿no es cierto?, también privatizó esta hidrovía. Y también privatizó los puertos. Entonces, ¿qué sucede? La hidrovía, hidrovía le denominan, pero serían los canales que permiten navegar los ríos Paraná y Paraguay hasta casi 3.500 kilómetros, y es una de las vías navegables aptas para buques de mediano y gran calado, según la zona, más grande del mundo. Imagínense 3.500 kilómetros que pueden trasladar mercaderías a un costo muy económico, y en este caso representan la salida al Atlántico de casi el 80% de las exportaciones argentinas, casi el 90% o más de la de Paraguay, y también una parte importante de las de Brasil, y que son en el mundo los principales, entre Brasil y Argentina,
los principales productores de materias primas del mundo prácticamente. El movimiento que tiene esta hidrovía, los puertos de Argentina, que están en un recorrido de 90 kilómetros desde Santa Fe hasta abajo de Rosario, un poco arriba de Santa Fe hasta abajo de Rosario, implican 80 millones de toneladas de granos y carnes que se producen en nuestro país. Y a partir de las privatizaciones de la vía y de los puertos, se habilitaron 21 puertos que están en manos de grandes empresas, la mayoría de ellas extranjeras, bajo ningún control del Estado argentino. Por lo tanto, se han apoderado del transporte, pero la comercialización de la principal exportación y riqueza desde el punto de vista de ingreso de divisas de la Argentina. Entonces hemos tenido como resultado que se han triplicado las cosechas prácticamente en ese lapso, y en ese mismo lapso que se triplicaron las cosechas, se llevó la pobreza en nuestro país a más del 40% de la población, y una gran parte de ella está desocupada y una parte también con dificultades para comer. Víctor, bueno, para hacer una síntesis del problema, ¿cierto? En sí. No, pensaba que hasta hace unos años el tema de la hidrovía era parte de una discusión, si bien no generalizada, no extendida, pero estaba en las organizaciones, en los movimientos, esta disputa por la hidrovía. Después se fue desplazando, y hoy también es interesante ver lo que han hecho muchas organizaciones, muchos referentes, para volver a ponerlo en agenda y para dimensionar, como usted plantea, lo que implica esta discusión de fondo, que es quién se queda con las riquezas que producimos, o por lo menos quién controla cómo se llevan esas riquezas. Sí, efectivamente. Lo que ha sucedido que la concesión de los 25 años que se dio durante el menemismo vence el 30 de este mes. Por lo tanto, empezó la discusión hace unos meses, ya hace mucho tiempo, pero bueno, imagínense que tienen puestas sus garras en toda esta zona, en todos esos puertos, las empresas Cargill de Estados Unidos, la empresa Dreyfus de Francia, Jan de Nuy de Bélgica, la, ¿cómo se llama esta? COFCO Midera de China. Bueno, empresa de Bunge, Borno ya, Bunge, que es una empresa argentina vinculada a empresas a Holanda y Alemania en Europa. Bueno, Jan de Lune es una empresa belga que está a cargo de la principal empresa que está a cargo del dragado, del balizamiento, hasta ahora, ¿no es cierto?, que lo ha recuperado por este decreto el gobierno nacional. Bueno, por ese dragado y balizamiento quedó en manos de esa empresa belga, que está asociada con una empresa argentina, y como sucede con todas estas cosas, no se asocian con una empresa menor como exigen los pliegos, ¿no? Para que figure un argentino, ¿no? Figura. Bueno, la cosa es que entonces ellos tienen el control de la vía, de los canales, el mantenimiento y el control, y cobran un peaje, pero a su vez son los que controlan junto con los puertos extranjeros, porque tienen soberanía, son extranjeros, no hay ningún control, mediante declaraciones juradas, las exportaciones de nuestro país. Por lo tanto, bueno, ya se sabe, incluso el mes pasado, hasta el fin de mes, se descubrió un cargamento de 3.600 kilos de cocaína que se descubrió en otro país, que había salido por un barco de exportación de cocaína. O sea que, digamos, de exportación argentino que había salido de los puertos estos. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que
cobran el peaje, después le voy a comentar alrededor de eso, pero a su vez los principales que controlan la cantidad y el volumen de las exportaciones mediante declaraciones juradas que después le presentan al Estado. Esto que significa que, de acuerdo a los estudiosos y denuncias, hay una diputada nacional, lamentablemente fallecida, ya me voy a recordar Alcira Argumedo, pensaba en ella justo. Argumedo, sí. y lo que viene diciendo hace mucho tiempo, ¿no? De que y viene denunciando lo que se saquea por esa vía, digamos, ¿no? Entre estas cuestiones que está contando usted. Se calcula que no se pierde de declarar alrededor de entre 8 y 9 mil millones de dólares por año. Imagínese que eso implica un robo al pueblo argentino de en 10 años 300 mil millones de dólares, que es la deuda externa argentina, que saquean a nuestro país. Entonces han salido a tirarse de los pelos y a reclamar, airados y muy preocupados, porque eso ha sucedido ahora, la vuelta al control, y se puede emprender un camino de recuperación. La sociedad rural, la mesa de enlace, los grandes empresarios, porque también por ahí sale el aceite, que es el aceite de productos agropecuarios de oleaginosa, que es en plata la principal exportación del país. Entonces, imagínese usted lo que significa para estos sectores que son asociados con los grandes dueños de la tierra y pools de siembra de nuestro país. Por eso se dice, el campo que está en alerta está en contra. Ojo, no es el campo no es todo igual. El campo lo dicen los grandes pools, las grandes compañías que están asociadas en estas sociedades como la sociedad rural, mesa de enlace, etcétera, que de esta manera tendrían un control sobre el que tendrían que pagar lo que hay que pagar, tendrían que ingresar los dólares al país que hay que ingresar. Bueno, todo lo que esto significa, que son las causas de fondo de nuestros problemas y de nuestra crisis por años, ¿no? Porque así fue, digamos, ya en el siglo pasado. Por eso cuando se celebró el aniversario de la vuelta de Obligado, ¿no es cierto? Que fue muy importante por ser el sexticentenario, donde el pueblo, las tropas argentinas lograron frenar el ingreso de los franceses, de las flotas más importantes del mundo en aquella época, 1845, de los ingleses, de los franceses, en una flota combinada que tenía más de 100 navíos para aquella época, de los cuales 12 eran ya a vapor. Pero se lo logró frenar en la vuelta de Obligado y posteriormente, 6 meses luego, en la batalla de Punta Quebracho. Entonces, bueno, eso es una batalla muy grande por la soberanía. Claro, imagínese. Víctor, hablaba usted al principio un poco de nuestros indicadores que son realmente alarmantes, que hoy hablemos de la cantidad de personas por debajo de la línea de pobreza, sobre todo de esa pobreza que se fue infantilizando en los últimos años y que debería darnos mucha vergüenza que en nuestro país haya miles y miles, millones de pibes y pibas que no llegan a alimentarse como corresponde, y una de las preguntas que siempre nos hacen y nos hacemos es cómo un país productor de alimentos como Argentina padece este nivel crónico y estructural de pobreza y de hambre, y tal vez por acá pase alguna de las respuestas, ¿no? Mire, sí, yo personalmente creo, y esto es totalmente demostrable, que el modelo productivo que ha impuesto a nuestro país como productor de materias primas y comprador de productos industrializados y elaborados ha hecho que en nuestro país se haya primarizado totalmente. Hubo solamente pocos periodos donde esto no fue así, y bueno, cada vez que se intentó otro tipo de desarrollo, vinieron los golpes de Estado.
porque los golpes de Estado no tienen solamente causas políticas. Las causas políticas provienen de la discusión de los intereses que hay detrás de estos golpes. Por eso, gobiernos que con todos los errores fueron nacionalistas como el de Perón, fueron brutalmente golpeados y con muertos. Bueno, solamente el bombardeo a Plaza de Mayo tuvo 800 muertos, que poco se recuerda. Y por supuesto, después cada vez que subió un gobierno que tenía determinadas propuestas de recuperar los patrimonios, como fue el de Ilía, con los medicamentos y el petróleo, que era un gobierno radical, ¿no? Y después el segundo gobierno peronista, bueno, duraron lo que un vuelo de una gallina, ¿no? Y lograron la mitad de sus periodos electorales y fueron brutalmente masacrados, y es justamente por esos intereses. Yo, es una preocupación que me persigue, digamos, porque yo he dado clases en la facultad sobre economía, que es, por ejemplo, que hoy uno va a un ciudadano común, a un comerciante, un pequeño agricultor, y dice: lo que pasa es que en este país nadie quiere trabajar. Y bueno, el tema es que se ha desindustrializado el país se ha endeudado, se ha descapitalizado, las industrias, la mano de obra ocupada en la industria ha prácticamente desaparecido, y por lo tanto, el campo se ha despoblado. Es muy conocido que prácticamente con los sistemas que hay ahora de producción han desaparecido cientos de pueblos del país. Han arrasado con el ferrocarril, por lo tanto todo el transporte se hace por camiones, y bueno, han encarecido todo, y el presupuesto nacional, uno de los principales rubros que tiene, es el pago de los intereses de la deuda que nos han endeudado durante cada periodo que sucede en estos gobiernos dictatoriales, etcétera. Más se han endeudado el país. Bueno, y ahora con Macri estamos discutiendo que ya estábamos empezando a salir del endeudamiento. Nos endeudó los últimos 6 meses en 45.000 millones de dólares que hay que pagar. Entonces todos estos señores que son los causantes de esta situación, como es Echeverri, ¿no es cierto?, que fue el ministro de Agricultura del macrismo, sale ahora, ellos están programando también el 9 de julio, y ellos dicen que se unen por la República. Claro, la República de los poderosos, la República de los que se apoderaron de la tierra, de los que expulsaron a la población, y ya están todas las vidas de las ciudades llenas de gente que no tiene trabajo. Entonces dicen: estos no quieren trabajar. Y se quejan porque el Estado en estas situaciones, y ante esta situación acude ante la protesta y la situación tan grave, en ayudas como la asignación universal, como las ayudas que ha habido ahora con la crisis, y entonces existe una confusión en un sector de la población planteando que ese es el problema. Y la pregunta que nos hacemos todos, que es: ¿en qué va a trabajar la gente? Claro. Porque estas pequeñas fábricas que se abren a veces en las provincias, una con 50 personas, pero después hay que verlas. Acá en Posadas, por suerte, ahora se abrió la fábrica de hacer casas de madera, tiene 50 personas trabajando, y puede ser que se esté por hacer una de auto, ¿no es cierto? Está haciendo una de auto, creo que más de 100 personas. Solamente la fábrica que se cerró en El Dorado tenía 2.000 personas trabajando, ahora están recuperando, estamos en 300. Lo quiero decir, en el país esta ha sido una masacre del trabajo, la ha destruido. Y que hoy estemos hablando, Víctor, de que das como una buena noticia la recuperación de puestos de empleo en DAS, cuando también hay toda una discusión acerca de lo que implica ese modelo de DAS, ¿no? Casi una maquila con condiciones laborales terribles, y que lo hemos contado, porque como usted decía, se instaló con más de 1.500, 2.000 trabajadores, y después en menos de 3 años eso prácticamente se desmanteló, y las denuncias que hemos contado de condiciones laborales y salariales también, ¿no? Efectivamente, es un modelo que realmente encima produce un enfrentamiento entre los pobres y un sector medio que está un poco mejor, que es atraído y confundido por toda esta campaña.
Imagínense que ahora tenemos un problema acá con el tema de la cosecha, que no quieren trabajar, no van a la cosecha. Y bueno, el tema es que en una situación que la hierba tiene un precio excepcional, el precio que sale para los cosecheros de hierba no es tan alto, no dura todo el año, sino son 4 o 5 meses de cosecha, y como la gente que no tiene otro trabajo, a su vez recibe la asignación universal, es antagónica y no son admisibles recibir la asignación universal y tener un trabajo en blanco. Entonces, ¿qué sucede? La gente prefiere trabajar en blanco y con razón, diría en algunos casos, y lo han dicho, ¿no es cierto?, unos agricultores con buen razonamiento, dice, te tiene que sacar la incompatibilidad. Nosotros estamos dispuestos a tomarla a la gente, pero no podemos tomarla en negro. Bueno, eso es un clamor. Y el otro clamor es que se pague el sueldo que corresponde, o el sueldo que se necesita para el momento. Porque también en la provincia estamos acostumbrados a que algunos, no todos, pero hemos visto, sobre todo en la experiencia de los tareferos de Monte Carlo, que muchos empleadores terminan pagándole solamente la asignación familiar y es el salario, y después el resto, nada prácticamente, ¿no? O sea... Sí, por eso es tan importante esta cuestión por la soberanía nacional. Porque para poder dar esa discusión, porque hay sectores que son populares, ¿no es cierto?, que viven, ante la gran campaña mediática que manejan todos estos sectores muy poderosos, bueno, es terrible, ¿no? La gente tiene esa confusión cuando, bueno, si no hubiera habido estos planes de asignación, muchos más miles de comercios hubieran cerrado, porque no habría ingresos en la población. Y está demostrado que es así en algún grado de medida, porque aquí tengo en mi mano un estudio que indica que las 3 empresas que más han ganado en medio de la crisis han sido las empresas alimentarias en la Argentina, como Molinos Río de la Plata, como Arcor, que son fabricantes de aceites y alimentos, como harina, etcétera, etcétera. Entonces han ganado como nunca en los últimos años, durante los 2 años de pandemia. En la provincia escuchábamos hace muy poquitos días a un expresidente, ex senador y demás, Ramón Puerta, además industrial de la yerba mate, gran productor de yerba mate, que en medio de esta crisis, dijo él, en medio de esta crisis a mí me salvó la yerba mate, así que imagínense también esto que se viene planteando, pero que no le alcanza a los tareferos eso, ¿no? Esa ganancia y ese bienestar de ese sector. Es importante, fíjese que este hombre que usted señala, ¿no?, que realmente fue un desastre para nuestra provincia, ¿no? Dividió el Banco de la Provincia, dividió papel misionero, bueno, todas las cosas que hizo, ¿no? Bueno, pero el tema es el siguiente, efectivamente él lo salvó la yerba mate. ¿Y por qué lo salvó la yerba mate? Porque es un producto que no se exporta prácticamente, se exporta solamente entre el 5 y el 10%, y que tiene mercado externo, y tiene mercado interno creciente, y se elabora todo en el país, se elabora todo en el país y se elabora la mayor parte en nuestra país. Por lo tanto, la provincia ha tenido un año floreciente, porque al haber más consumo de yerba mate, bueno, hay más ingresos, hay más trabajo, bueno, todo lo que conocemos, lo que a veces recorremos la provincia, estudiamos, discutimos, bueno, toda esta cuestión. Entonces, es fundamental esa recuperación de la producción nacional. El ejemplo es la yerba, esa producción nacional. Tiene miles de empleos en la provincia de Misiones, miles de ingresos. Ni siquiera una fábrica de autos como la que se está haciendo ahí de auto eléctrico, va a tener la ocupación que es ya que me parece bien que se hagan, ¿no? Sobre todo si se hacen todos los materiales acá. Y bueno, lo mismo que con estos paneles que no tendrían que importarse, sino hacerse totalmente. Bueno, en eso radica que nosotros vamos el 9 de julio para recuperar la soberanía de nuestra Argentina. Y aquí en Posadas es entonces en la costanera.
en la costanera, en el sitio del monumento a Andresito, que es paradigmático, porque lo queremos recuperar, ¿no es cierto?, para ese hecho. Bueno, hay unas cuantas, ya nos estamos nucleando a través de virtualmente para unir, haremos con un acto con cuidados, ¿no es cierto?, con distanciamiento, con banderas argentinas, y abriremos un micrófono para que todo el mundo se exprese en forma breve, ¿no es cierto?, pero cada uno exprese su posición, pero haremos una declaración, ¿no? La idea es de iniciar un paso, iniciar un camino y unirnos a todos los sectores que en el país han puesto sobre la opinión pública y le han puesto al gobierno enfrente de que era necesario dar estos pasos y hay que avanzar más. Hay que avanzar más porque no se olviden que están vigentes el decreto de privatización también de los canales de ingreso y es fundamental de ingreso a la Argentina, y dentro de un año tendrían que volver a licitarse. Por lo tanto, nosotros planteamos, bueno, hay estudios ya hechos y hay gente que las empresas estas que están dragando iniciaron el dragado con las dragas que tenía dragado y balizamiento de la división dragado y balizamiento de la Argentina. Por lo tanto, esas dragas tienen que volver al país. Aparte, hemos detectado que existen dragas de enorme tamaño que están desde hace 20 años varadas, han hecho trabajos pero están varadas ahora, en perfecto estado de funcionamiento con todas sus tripulaciones, esperando volver a trabajar. Están en Corrientes, están en Entre Ríos, y a su vez, yo le dije un dato al pasar, el peaje que cobra la empresa que hace ese dragado y balizamiento, le da un ingreso de $300 millones al año. Y, Víctor, sería capítulo para seguir charlando, si le parece, en otro momento, con mayor especificidad también acerca de cómo la provincia participa o no de esta discusión, pero lo dejamos para otra charla, ¿le parece? Sí, como no, esto da para mucho y creo que va a seguir. Muchas gracias, Víctor. Todos los que puedan ir a las 9 de la mañana del 9 de julio en el Día de la Patria. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Víctor Rosenfeld, docente de nuestra universidad, referente político, social también, y la convocatoria entonces para quienes quieran sumarse a este 9 de julio, Día de nuestra Independencia, también reclamando por la soberanía. Es una actividad que va a tener réplicas en todo el país, sobre todo en la región litoral nuestra, ahí con mucha presencia en Rosario, en Santa Fe, poniendo en discusión justamente esto. Es un año de para recuperar el control, si se quiere, de la hidrovía. Pero después, ¿qué? Así que ahí la discusión y la disputa en la costanera de Posadas este 9, a las 9 de la mañana, esta jornada por la soberanía.